Marcos capítulo 5, de versículo 1 al 20, pero vamos a ir leyendo unos versículos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, y aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre día y noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Vamos a ir viendo hasta por aquí. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, que tenemos una vida espiritual, que tenemos una lucha espiritual, ¿verdad? De la cual nosotros los creyentes en el Señor vivimos de lucha en lucha. No sé si usted se había dado cuenta, pero a partir de que usted comenzó a caminar con el Señor Jesucristo, se le presentaron adversidades, ¿sí o no? Se le presentaron dificultades, se le presentaron problemas. ¿Por qué? Porque estamos en una continua lucha. Antes no nos dábamos cuenta porque estábamos ahí sometidos al enemigo, sometidos bajo los deseos de la carne y todo, entonces no nos dábamos cuenta. Pero ahora que Cristo nos hace libre, que nos quita un peso de encima, entonces comienza a ir la adversidad. ¿Por qué? Porque el diablo no se va a quedar contento cuando tú comienzas a alabar al Señor. Y esto es algo que nosotros no debemos de olvidar. Es algo que siempre tenemos que tener presente, aunque la mayoría de las personas nieguen la existencia de la vida espiritual, nosotros no podemos negar, no podemos olvidarnos. No es que vayamos andando por la vida ahí viendo demonios en todo lado, no, pero sí que debemos de estar atentos a esa lucha espiritual. Y una de las artimañas del diablo es hacerle creer a la gente que él no existe, que él pasa desapercibido ahí por la vida. Lamentablemente muchos cristianos creen eso, o que el diablo no existe, o que la lucha espiritual no existe, la ignoran. Ahí, y lamentablemente cuando caemos en ese creer, somos presa fácil del diablo. Siempre les digo que nosotros, una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, comenzamos una vida paralela. No es que tengamos dos vidas, ¿no? O sea, como lo que nosotros entendemos como dos vidas, una vida paralela, sino que comienza nuestra vida espiritual. Por eso recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad?, que era necesario nacer del Espíritu, ¿verdad?, para entrar en el reino de los cielos. Cuando aceptamos al Señor Jesús, comienza una vida paralela nuestra, que según como nosotros alimentemos nuestra vida, esa espiritual es la que se va a ver reflejada en la vida física, ¿verdad? Porque dice en nuestra Biblia el Padre que si nosotros le buscamos al Padre en lo secreto, Él nos va a recompensar en dónde. Ahí, entonces es así. La pregunta entonces es ¿cómo afecta la vida espiritual mi vida física, mi vida carnal, la vida que lo vemos, ¿verdad? Una de las maneras que afecta es nuestra libertad y por ende nuestra felicidad, ya que el diablo lo que quiere de nosotros es que no seamos felices. Él lo que quiere es que vivamos una vida llena de preocupaciones, una vida de miseria, ¿verdad? Una vida, como dice la Biblia, que el ladrón vino para ¿qué? Para matar, hurtar y destruir, para matar la vida, para hurtarte los sueños, para destruirte ahí a ti y a tu familia. Eso es lo que quiere el diablo. El descuidar nuestra vida espiritual puede llevarnos a que seamos presa fácil para el enemigo. Recordemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Vieron como esos programas de Discovery? Que cuando los felinos atacan a la manada, no van de lleno a la manada, sino a quién atacan, el que se va quedando apartado, el que se va quedando rezagado de la manada, porque es presa fácil para ellos. Y así anda el diablo. Cuando nosotros hay un medio que descuidamos nuestra vida espiritual, somos presa fácil para él, porque él anda buscando a quien devorar. Puede que de a poco a veces nos vayamos enfriando, que se vaya apagando la pasión que sentimos por el Señor, y poco a poco entonces vamos a ir apartándonos, descuidando nuestra vida espiritual, y como le dije, somos presa fácil de Él. Y esto nos podemos dar cuenta a veces cuando queremos avanzar. Lo que quiero hablarte desde que Cristo rompe las cadenas.
Cristo rompe toda ligadura espiritual que a veces no nos damos cuenta de que por ir descuidándonos de poco a poco, por ir descuidando nuestra vida espiritual, somos presas fáciles del diablo, entonces ahí nos ataca, nos agarra y nos ata. Esas ligaduras lo que producen en nosotros es estancamiento, tanto físico como espiritual. Que por más que la persona quiera salir adelante, se esfuerza por salir adelante, hay algo como que lo ata, hay algo como que lo retiene. Por más que se esfuerza por salir del pozo, ahí hay algo que cuando de repente parece que está viendo la luz del túnel, que está saliendo de ese pozo, hay algo como que los hincha nuevamente hacia atrás. ¿No te ha pasado que de repente estás ahí por salir a flote? ¿Verdad? Y cuando estás saliendo a flote, de repente algo ocurre, algo pasa, ¿verdad? Es ahí entonces que eso es un síntoma de que hay una atadura, de que hay una cadena espiritual tras nuestro que nosotros no vemos, pero que es necesario que Jesús rompa para que podamos ser libres. Y cuando hablamos de ligadura, de atadura, como les decía, hablamos de cadena. Y si nos fijamos en la definición de cadena, ¿para qué sirve? Es simplemente para atar y para sujetar. Esa es la definición que tiene la cadena. Pero si nos fijamos en la definición que tiene como filosofía, nos dice que es algo que es todo aquello que nos ata e impide ver la verdad directamente. De repente nosotros no estamos viendo la verdad, no estamos pudiendo entender la verdad, estamos cegados, estamos velados. ¿Por qué? Porque hay alguna atadura. Vieron que hay gente que uno le dice, estás haciendo mal las cosas, no te das cuenta. No, para mí estoy bien, para mí estoy haciendo las cosas bien, perfecto, delante del Señor. Y vos le decís, no, no es así. Y sin embargo, ¿por qué no las ve? Porque la cadena, esa atadura espiritual que hay, le impide ver la verdad correctamente. Cuando hablamos de una cadena, de una atadura espiritual, es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el proceso de la vida espiritual de una persona. Porque Cristo, cuando nacemos, quiere llevarnos a más, quiere llevarnos a su conocimiento. Y el diablo lo que quiere es venir a hurtarte, a destruirte, a venir a robarte todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y hoy, como les decía, hoy quiero hablarte de esas cadenas espirituales que se tienen que romper en nuestras vidas, en nuestra familia. Ahí de repente hay maldiciones que vienen de generación en generación en nuestras vidas, que nuestro abuelo, que nuestro tatarabuelo era borracho, que era esto, y nosotros somos lo mismo. No, se tienen que romper. Si uno está en Cristo, se tiene que romper. Si hay una atadura ahí, tenemos que pedirle al Señor que rompe, que nos haga libres, porque la verdad Gloria a Dios. nos hará libres, dice la palabra del Señor. Necesitamos que el Señor Jesucristo rompa entonces toda cadena, toda atadura. Estamos en el año de la restitución, donde Dios va a devolver todo lo que hemos perdido. ¿Verdad? Dios va a ir paso a paso dándonos lo que hemos perdido. El amor de los hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces ahí, cuando el diablo viene, entra en una familia, la destruye y hace que los padres se peleen con los hijos, que los hijos se peleen con los padres, con los nietos, terminamos todos apartados? Dios va a restituir todo eso. Dios va a hacer volver el amor de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Dios va a darnos paz, como hablábamos de los domingos atrás, que Dios restituye la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas veces necesitamos la paz de Dios? Y la buscamos en cualquier lado y no la tenemos, ¿verdad? Necesitamos ahí que Dios rompa todo eso. Pero hay cosas que Dios no nos va a dar hasta tanto nosotros no dejemos que Él rompa las cadenas que nos tienen atadas. ¿Por qué digo que dejemos? Porque Dios las puede romper, Dios la quiere romper, pero uno se la va a dar, o uno le gusta vivir en esa atadura, vivir así, de esa manera. Hay gente como que se acostumbra a vivir así y le gusta vivir así, dando lástima, andando pidiendo, ¿verdad? Cuando es el Hijo del Rey, es el Hijo de Dios. Por eso es necesario. Y vamos a ver entonces, en el pasaje de través que hemos leído, a un hombre que por años estaba atado. Que si bien él tenía la fuerza de romper todas las cadenas, todos los vicios con que lo ataban, ¿no? Esto es paradójico, porque él rompía con todo eso que lo ponían, él no podía liberarse de las cadenas espirituales que lo tenían en esa condición, que lo habían llevado hasta el sepulcro, que lo habían llevado para ser una bestia, que eso es lo que nos dice la Biblia, que andaba ahí semidesnudo, ahí se ocultaba de todo, daba dando gritos, ahí. Él no tenía, pero Cristo tenía el poder para hacerlo. Cuando se encontró con Jesús, que era el único que podía romper con esa cadena. ¿Qué hacen entonces las cadenas esas que nosotros no vemos y que no nos damos cuenta que están atando a nuestras vidas? Primero que nada, destruyen nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos quitan todo sentido de pertenencia. La tierra de Gadara, ahí donde estaban estos gadarenos, un tiempo anteriormente era la tierra del pueblo de Dios.
fue la tierra que, cuando no sé si ustedes recuerdan, si han leído la historia del desierto ahí en el libro de Números, fue la tierra que la media tribu de Manasés y la media tribu de Rubén decidieron quedarse de este lado de Jordán y no tomar posesión de la verdadera tierra que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho ganado y ahí había buenos pastos. Bueno, Moisés le permitió, Dios le permitió que ellos se establecieran ahí, siempre y cuando fueran a pelear con sus hermanos por la otra tierra prometida, por la verdadera tierra que ellos debían de ocupar. Se les permitió, ellos fueron, se instalaron. Pero ¿qué pasó? Fueron perdiendo el sentido de pertenencia de ser hijo de Dios y se fueron contaminando con las otras naciones de alrededor. Y eso lo podemos ver porque ahí, ¿qué era lo que estaban criando? Vamos a leer pues, la Biblia, que dice que los espíritus que andaban en ese varón, en ese hombre, le pidieron a Jesús permiso para ir a los cerdos, ¿verdad? Y los cerdos se murieron. Un judío no criaba cerdos, porque era un animal impuro para ellos. Sin embargo, estos habían perdido el sentido de pertenencia, de ser del pueblo de Dios, y se habían contaminado con todos los demás. Cuando dejamos de sentir que somos hijos de Dios, comenzamos a adoptar otras costumbres que no ayudan en nada a nuestro crecimiento. Perdemos el sentido de pertenencia, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, que no somos cualquier cosa. Jesucristo pagó un alto precio por tú y por mí, ahí para que fuéramos salvos, para que alcanzáramos la vida eterna. Pero al descuidar nuestra vida espiritual, nos vamos contaminando con lo de afuera, nos vamos perdiendo ese sentido de pertenencia y bueno, terminamos apartados del Señor. Esta costumbre lo que hace es poner pequeños eslabones que luego se convierten en una cadena pesada por la cual no podemos soltar. Comienza todo por una fumada, como bien dice. Fumate un porrito que no pasa nada. Es un porrito. Y sí, es un porrito. Después, tomate una copita que no pasa nada. Después, probá una línea que no pasa nada. Y cuando querés acordar, estás sumergido ahí, esclavo del oficio, esclavo del alcohol, esclavo de la droga, y no podés salir. ¿Por qué? Porque de a poquito fuiste perdiendo tu sentido de pertenencia, que tú eras un hijo de Dios, que eras un pueblo santo, que eras apartado por Dios, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Perdiste todo eso y se te metió ahí en las costumbres de los demás. Entonces, lo primero que hace una cadena espiritual cuando ata nuestras vidas es quitarnos el sentido de pertenencia, quitarnos el sentido de que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, somos adquiridos por Él. Te devuelve entonces en otra persona. Ahí, como habla la Biblia, nos dice el endemoniado de Gadareno, no nos dice su nombre, pero nos da la pauta de que esto es un nombre, es un símbolo de un hombre sin Cristo. Porque no tenía paz, no tenía gozo. No dice la Biblia que él andaba por ahí dando voces, dando gritos, nos dice la Biblia, y nos dice la Biblia que él se lastimaba. O sea, que era un hombre sin Cristo, un hombre sin paz, un hombre sin gozo, un hombre que prácticamente estaba vivo, pero no tenía vida. Estaba vivo porque respiraba, pero no tenía vida, no tenía sentido su vida. Era una persona violenta, nos dice la Biblia, que nadie podía controlar. Le ataban con cadenas, con grillos, ahí lo ponían todo, pero él lo rompía. Imagínense ahí, super Popeye. ¿Cómo se sentiría él? El miedo que ocasionaba en el resto de las personas, ¿verdad? Al ver a alguien así, asustaba. Él lo que rompía todo. Seguramente lo más probable es que él no haya sido así toda su vida. Seguramente nació como una persona normal, un niño normal que fue creciendo, un adulto normal que fue teniendo su trabajo, pero en algún momento se apartó, en algún momento abrió las puertas, ¿verdad? Y comenzó un estrago en su vida y no se dio cuenta hasta ese tiempo. Como le decía, tristemente, este hombre podía romper toda cadena de grillo que se le ponía, pero no podía romper, quitar esa cadena que lo estaba atando espiritualmente. Otra cosa que hace entonces la cadena es que te lleva a vivir una vida sin vida. Este hombre vivía escondido, vivía entre cuevas, vivía en un cementerio. Ahí. ¿Quién quiere vivir en un cementerio? Nadie, ¿no? Nosotros no creemos en los muertos, pero como que no es un lindo lugar para andar viviendo, ¿no? Es un lugar donde ¿qué es lo que pasa prácticamente alrededor del cementerio? Donde van los ocultistas, ¿verdad? Donde van los satánicos. Ahí es un lugar de eso. Ahí, de ese lugar. Y en ese lugar estaba este hombre ahí. Quería de alguna manera ser libre de esa opresión. Ya que él se lastimaba, dice la Biblia, se lastimaba con piedra, o sea que había algo desesperante de él, dentro, que él decía, quiero ser libre de esto, pero no podía, la opresión era tal que él no podía, hasta se quería lastimar, gritaba, y creo lo más probable es que esos gritos eran gritos de desesperación.
¿Has gritado alguna vez con desesperación porque no pudiste solucionar algo? ¿Hay como un desahogo que quisiste hacerlo? ¿Has como, no puedo con esto y quizás, y si agarraste a alguien y lo rompiste ahí por desesperación? No responde, ¿no? A veces solemos hacer, pero imagínate esta persona día tras día, mes tras mes, año tras año, ahí tormentado ahí por el demonio porque no podía ser libre, no podía sacarse eso de adentro. Llevaba también una vida sin honra. Las cadenas te pueden llevar a vivir una vida sin honra. La Biblia nos dice que este hombre andaba desnudo o semidesnudo. Porque luego cuando leemos el versículo perdónenme, 15 dice, llegaron a Jesús y vieron al que estaba atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. O sea que hay otros evangelios, creo que es Lucas, que nos dice que andaba desnudo, andaba asustado, ahí sin honra. Las ataduras espirituales lo que hacen es humillar a la persona, es humillar al hombre, es quitarle toda la honra con la cual Dios lo honró mediante la creación. Lo que nos lleva a pensar que si bien este hombre tenía miedo, como dice la Biblia, los restos de la ciudad le tenían miedo, lo más probable es que sería la burla de los demás de la ciudad. Imagínate, porque todos conocemos un loquito, ¿no? Todos tenemos un loco en el barrio, como tuvimos algún loco en el barrio. Y no, si bien quizás le teníamos miedo cuando éramos chicos, si viene alguna burla, cuando queríamos insultar a alguno, loquito fulano, loquito mengano, ¿no? Sería la burla este hombre, este varón. Ahí la burla de la ciudad. Muchas de las cadenas que impiden que avancemos, lo que hacen es humillarnos. Ahí nos tiran al piso, nos humillan. Ahí. Si no tratamos con urgencia esas ligaduras, puede que perdamos la vergüenza porque no nos importa nada. Quizá él sabía lo primero que se burlaban de él, pero andaba ahí desnudo, no le importaba nada, había perdido la vergüenza. ¿Y cuántas veces las ataduras espirituales, verdad, te llevan a eso que ya no sentís vergüenza por nada? No importa lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Tristemente conocemos de gente, por ejemplo, en mi época, ¿no? Pobre de mí si yo le levantaba la voz a mi padre, ¿no? Delante de otra persona o si no hice nada, pobre de mí. Pero todos tenemos o vimos, yo tengo parientes ahí que están atados ahí al vicio de la droga y que han perdido la vergüenza que le roban hasta las casas, ¿verdad? A la casa de aquel que lo alimentó, de aquel que lo crió, ahí no importa nada. Pierde toda vergüenza, pierde todo pudor. ¿Por qué? Porque la cadena espiritual, la atadura esa espiritual que tiene, si no Cristo viene y rompe, lo que hace, lo que lleva es a eso, ¿verdad? A destruir la deshonra, no sentir vergüenza por nada, que nada importa. Necesitamos con urgencia que Jesús rompa toda cadena de maldición. Sí, necesitamos que Cristo rompa todo eso. Ahora bien, ¿qué me puede llevar sin darme cuenta a que yo esté así encadenado y no pueda avanzar? Que por más que me esfuerce, por más que lo intento, me esfuerzo, hago todo, pongo todo el empeño, pero no avanzo. Bueno, primero que nada, lo que puede llevarme a eso es el apartarme de Dios. O el no reconocer a Dios como mi Salvador. Eso es lo que hace que me lleva a una vida espiritual sin Cristo, por lo cual soy presa fácil del diablo y soy esclavo del pecado. Por lo cual no puedo salir hasta que venga Cristo y pague lo que Él pagó en la cruz ahí. O sea que lo primero que puede ocasionar que yo esté encadenado, que esté ligado ahí, es que yo me haya apartado del Señor Jesucristo. O que no lo haya aceptado. Que me lo ofrecieron ahí, me ofrecieron el mensaje del Evangelio, me lo hablaron, me lo predicaron, pero yo dije, no, esto no es para mí. Bueno, ahí comienza también una atadura espiritual en nuestras vidas. Entonces, cuando perdemos el sentido de pertenencia, comienza ahí el diablo a meternos. Cuando nos apartamos del camino de Dios, siguiendo mi propio camino. ¿Sabes qué? Está todo bien con la iglesia, vamos a ir al cielo algún día, pero yo ahora ya no me voy a morir y Cristo hace 2000 años que dice que viene y no viene. Así que yo voy a vivir mi vida y ya voy a hacer lo que se me ocurre, porque es mi vida. Y pum. Bueno, eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, que dice que se le presentó al padre, le dijo, padre, esa es una cosa, está todo bien con trabajar para vos,
pero vos te vas a morir algún día, ¿qué te parece si no me das ahora la herencia que me pertenece y me voy? El atrevido, ¿no? Porque el padre todavía estaba vivo, no le pertenecía la herencia. El padre, bueno, vamos, sí, todo, toma, esto es lo que te pertenece. ¿Qué hizo él? Nos cuenta la Biblia que dice que se fue a otros lugares, ¿verdad? Se fue a otra, ahí lejos de donde él vivía y se gastó todo. Se gastó todo, que cuando vino una época de crisis, cuando vino una época mala, dice la Biblia que él tenía hambre. Cuando tenía plata, tenía amigos. ¿Te suele pasar? Cuando no tenés plata, se te van los amigos, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, que este varón, este hijo pródigo, este atrevido, ¿verdad? Que simplemente quería la plata del padre, tuvo hambre y lo mandaron a cuidar los cerdos. Y dice que ni siquiera la comida de los cerdos le daban. Apartado del Señor, terminó junto a los chanchos que ni siquiera la comida de ellos le daban. Por eso es necesario, como hizo él, volver en sí y de reconocer si estamos apartados del Señor, si nos hemos enfriado, decir: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, rompe con toda cadena, rompe con toda maldición que haya en mi vida. El comenzar a practicar costumbres que nos edifican, eso también abre puertas a las ataduras espirituales. La Biblia no nos dice de ninguna forma explícita que fumar es pecado. No nos dice, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos dice la Biblia que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad?, que el fumar, ¿qué hace? Mal. Porque hace un trabajo a largo plazo, pero lo hace bien. Cuando te das cuenta, ya está, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Por lo tanto, yo estoy contaminando mi cuerpo, estoy contaminando el templo del Espíritu Santo, por lo cual estoy pecando. Es juntarme con gente que me ayuda. Las amistades. No. La amistad a veces o te ayuda o te destruye. Ahí. Quiera Dios que nos enseñe a saber elegir nuestras amistades. La Biblia me dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí. Muchas veces terminamos atados a amistades que no edifican y que nos llevan por mal camino. Cuando somos pequeños, nuestros padres nos corrigen. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre ahí, porque vivía allá en Flor de Maroña. Y la verdad que de todos los amigos que tenía, con pinches míos, ¿no?, de mi edad, de esa época, quedaron dos. El resto está preso o está muerto. Ahí. Pero yo recuerdo que me hacía pasar cada vergüenza a mi madre, porque estaba así oscureciendo en vacaciones, ¿no? Si estaba oscureciendo, pegaba el grito: ¡Gabriel! Y trataba de entrar, porque si no salía para la calle, y te hacía pasar la vergüenza del año, ¿verdad? Cuando somos pequeños podemos corregir a los niños. Pero cuando somos mayores, ¿verdad? Todo rebelde. Yo hago lo que se me canta, decimos, ¿no? Porque tengo 18 años, porque soy mayor y porque te pensás que yo no sé nada de la vida. Y ya ahí decimos que los padres no saben nada de la vida. Y nuestros padres que nos dicen: cuando vos fuiste, yo fui y vine 100 veces, ¿no? Eso decía mi madre. Cuando vos fuiste, yo fui y vine. Ahí las malas costumbres te pueden llevar a una atadura espiritual que no te das cuenta. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestras amistades. Yo recuerdo que cuando comencé el camino del Señor, ahí tenía esas ciertas amistades que no me edificaban. Si bien no era tan pegadizo, ¿no?, porque yo trabajaba y todo, ellos no, como todo Niel, ahí de la cuadra, y de a poquito yo fui a la iglesia y no es que yo los abandoné, yo los dejé, ni nada, de a poquito como que el Señor me llevó a trabajar a otro lugar, a Solimar, entonces ya venía pocas veces a mi casa ahí en Montevideo, y cuando quise acordar, ya prácticamente sí lo seguía saludando, pero ya no tenía ese trato que tenía anteriormente con ellos. Estoy seguro que si yo no me hubiese afirmado en los caminos del Señor, hoy no estaría acá, lógicamente no estaría acá. Podría estar preso, podría estar muerto, como algunos de todos ellos. Cuando uno le abre la puerta al enemigo, ahí también comienza a ser una causa de una atadura espiritual. Muchas veces, en nuestro desespero por salir de una situación X, recurrimos a lugares que nos atan, que no son de bendición. Por ejemplo, hay el curandero. Yo llegué a llevar, perdón, discúlpeme la pedrea después que termine, ¿tá? En mi ignorancia de no conocer a Cristo, yo llevé a mis hijos más grandes a Santiguar del Pache, creyendo que lo hacía bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces ahí? Porque no, andá ya que te santiguador aquella de la esquina te hace unos pases ahí y va a ver que todo se te va a abrir. Enseguida te da trabajo. Y claro, ¿quién desesperado por conseguir trabajo, por salir de la situación, no va a ese lugar? Pero eso, ¿qué es lo que hace? Una atadura. Te va atando.
te va atrayendo al lado oscuro, digamos, ahí al lado del diablo, al lado del enemigo, no te acerca a Dios, sino que te aleja, y cuando querés acordar se hace una bola de nieve. Cuando no logro perdonar, también estoy abriendo una puerta al rencor, al odio, que me puede llevar también a una depresión, me puede llegar a ser un homicida, quizá no literalmente, pero sí verbalmente, cuando no perdonamos, ¿verdad? Nombran a cierta persona y lo que nos sale es que tengo un accidente ahí. Nos cometemos así en homicidio, son ataduras. Tenemos que perdonar, no debemos abrir ninguna puerta al enemigo. Cuando nos unimos en un yugo desigual también, ahí estamos atándonos, ¿verdad? A ligaduras, ahí que después nos va a costar salir. La Biblia nos dice que no nos unamos al yugo desigual. Los juegos de azar también. Puede ser una tontería lo que esté diciendo. Vamos con una raspadita a ver qué sale, ¿no? Pero, como hijo de Dios, nosotros no lo podemos hacer. Son ataduras, son maldiciones que uno está abriendo la puerta al enemigo, porque Dios es el que va a prosperar nuestras vidas. Amén. No es la raspadita, no es el 5 de oro, no es nada de eso. Es Dios el que va a prosperar nuestras vidas, el que va a hacer que nosotros salgamos adelante. Por eso es necesario que Jesús rompa con toda cadena espiritual que hay en nuestras vidas. Jesús tiene la autoridad sobre toda potestad. Sobre toda potestad Él tiene. Cuando leemos el capítulo 4, al final del capítulo 4 del libro de Marcos, encontramos ahí la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. La Biblia nos dice que cuando se hizo la noche les dice que vayan al otro lado, que pasemos al otro lado, y bueno, van hacia el otro lado. Jesús se acuesta a dormir porque estaba cansado de tanto enseñar a la gente, ¿verdad? De predicar, se acuesta a dormir y se levanta una tormenta ahí que sacudía la barca, que parecía que se ahogaba, que se hundía, y dicen los discípulos, ahí va el Señor, vamos arriba, Señor Maestro, vamos arriba que capaz que tenemos que nadar, ahí. Y se levanta ahí ese hombre de poca fe, va y reprende la tormenta, calma el viento, se hace bonanza y ellos llegan ahí a buen puerto. Cristo tiene la autoridad entonces para poder calmar y reprender toda tormenta que se levante en tu vida. ¿Viste esas dificultades que se levantan de repente? Que de repente está todo un tiempo de bonanza y que decir, gloria a Dios, qué tiempo de paz, de tranquilidad. Y comenzás ahí a caminar tranquilo y suena el teléfono, ¿no? O viene una mala noticia, o siempre pasa algo. Bueno, esas tormentas que se levantan de forma imprevista, Jesucristo tiene la autoridad para calmarla, para reprenderla y que se haga todo bonanza. Y aquí entonces lo vemos teniendo la autoridad en lo espiritual. La Biblia nos dice que este hombre salió y como que lo quiso intimidar, nos dice la Biblia. Dice, cuando vino, versículo 6, vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este hombre andaba ahí en los sepulcros, andaba ahí en las cuevas, y cada gente que caminaba ahí lo salía a asustar, y todo el mundo disparaba de él, andaba corriendo. Y este hombre pensó, bueno, ahora voy a hacer lo mismo, me voy a levantar y lo voy a correr ahí. Pero cuando se dio cuenta que era Jesucristo, se arrodilló ante él. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene autoridad en lo espiritual también, porque Él es el Hijo de Dios. Es el único por el cual se sujetan ahí los demonios. Amén. Amén. Él salió entonces, pero se tuvo que sujetar. ¿Por qué? Porque el enemigo reconoce la autoridad, sabe quién es Jesús. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos el caso de unos hijos de ahí, de unos cristianos, vamos a decir, que fueron a reprender a un demonio y le decían, te conjuro por el Dios que predica, por el Jesús que predica Pablo? Y el demonio dice, ¿usted quién son? A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ¿usted quién es? Y dice que los enloqueció, ¿no? Que los aparrió a todos el demonio, a decir los hijos, y los sacó corriendo. Pero ahora ellos reconocían que estaba ahí el Hijo de Dios y se arrodillaban. El enemigo reconoce la autoridad que hay en Jesús. El enemigo reconoce la autoridad que hay en ti, que Cristo te dio la autoridad. Por eso es necesario ahí, si estamos atados, si estamos necesitando avanzar, que Dios rompa con toda esa cadena, con toda esa atadura espiritual, con esa ligadura, que nos haga libres de una buena vez, que nos haga libres para poder avanzar. Jesús le ordenó al Espíritu del mundo que saliera del hombre y el Espíritu tuvo que obedecer. Este hombre se golpeaba las piernas, se lastimaba todo para que saliera eso de adentro y no lo podía hacer. Jesucristo, con una simple palabra, dándole la orden con autoridad, sal de este hombre,
tuvo que salir, tuvo que obedecer. Nada se puede resistir a la autoridad del Señor Jesucristo. Nada se puede resistir. Jesús entonces es quien nos hace libres. ¿Y para qué nos hace libres Jesús? Primero que nada, ¿de qué nos hace libre, perdón? Primero que nada nos hace libre de la muerte espiritual. Cuando estábamos condenados, a pasar una eternidad sin Dios, pero Jesús entregó su vida en la cruz para que tú y yo tengamos salvación, para que tú y yo tengamos vida eterna. Ahí, primero que nada, entonces, Jesús, ¿de qué nos quiere hacer libre? De la muerte espiritual. Quiere darnos vida, ¿verdad? Cuando uno le acepta como mi Señor, como nuestro Salvador, pasamos de muerte a vida. Es necesario entonces pasar ahí. Es necesario quedarnos libres de todo vicio. Cristo es quien tiene poder para sacarme de cualquier vicio que tengamos. Cristo es el único. Solamente tenemos que pedírselo. ¿Uno no puede dejar de fumar? Sí puede. ¿Uno puede dejar de beber? Sí puede. Pero lo más probable es que vuelva a caer en ese vicio. Pero cuando Cristo nos hace libres, como dice su palabra, si el Hijo lo libertare, será verdaderamente libre. Necesitamos que Jesús nos haga libre de todo vicio, de toda atadura, ¿verdad? Él nos hace libre de todo engaño religioso también. La Biblia nos dice, el Señor Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo es el único camino al Padre. Por ahí podemos caer en engaño de que hay de todo, ¿verdad? Que todos los caminos conducen a Roma, como dice el dicho. Ese dicho es verdad, todos los caminos en esa época conducían a Roma. Pero no todas las religiones te llevan al Señor. No todos te llevan al cielo. Solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a veces, lamentablemente, tenemos esa atadura espiritual en nuestra vida que no nos deja ver y entender que Jesucristo es la salvación. Porque creemos en un santo, porque creemos en esto, porque creemos en lo otro, porque creemos en los testigos de Jehová, que esto y que aquello. Creemos en el Imanjá. No, eso es lo único que hace camino de perdición. Eso es lo único que hace más atadura en tu vida. Ahí. El otro día estaba hablando con una hermana y nos contamos un testimonio de un creyente, 25 años, siendo atado. Escuchen esto, 25 años. Vivían en las fieles al Señor, tenían su casita de madera ahí, humilde, precaria, verdad que el techo se les llovía, todo, pero tenían todos los materiales, tenían bloque, tenían pedregullo, tenían arena, todo para construir. Pero había algo que no les dejaba construir, que les impedía construir. Y dice esta hermana que fueron hablando, empezaron a orar, ahí, hasta que un día ellos recordaron, ahí se ve que el Espíritu Santo los trajo a luz, les trajo ahí, les mostró lo que habían hecho. Dice que fue corriendo uno de ellos, no sé si era el hombre o la mujer, desenterró de una esquina, ¿verdad?, una bolsa que habían ellos traído. Habían ido el día de la playa, el 2 de febrero, a caminar, ahí a ver qué ofrendaba la gente, y vieron cadenitas de oro, vieron pulseras de oro, cositas de aquí, cositas de allá, las metieron en una bolsa y se las trajeron como ahora sí podemos construir nuestra casa. 25 años, ¿sí?, que esas cadenitas, esas cosas, ¿verdad?, ataron su vida y no podían prosperar. Luego ahí que pudieron prender fuego, rompieron todo eso, en el nombre de Jesús pudieron terminar su casa. 25 años, un matrimonio creyente se metió en una atadura, trajo una atadura con así. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es el camino hacia el Señor, ¿verdad? Solamente Él. La Biblia nos dice que conocerán la verdad y que la verdad los hará libres. Solamente Jesucristo es la verdad. No hay otro camino a la libertad, solamente Jesús. No hay ningún camino más que Jesús que te lleve a la libertad. Solamente Él. Así que decide en esta noche entregar tu corazón al Señor ahí. Él nos hace libres del pecado. Jesús nos hace libres del pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que cuando Él nos hace libres ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro inconscientemente queremos hacer lo bueno, pero estamos siendo tan esclavos del pecado que caemos, que volvemos, que lo cometemos. De repente no quiero fumar más, no quiero drogarme más. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Pero estás atado a eso y volvés a caer. Y lo volvés a hacer. Y ahí el arrepentimiento, el remordimiento comienza a trabajar en tu mente, ¿verdad? Comienza a trabajar en tu interior y ¿sabes qué? Te drogo más. Ahí, porque decís, no puedo. Claro que no podés. Cristo es el que puede.
Cristo es el que te da la fuerza para que vos puedas. Nos hace entonces libres del pecado, y ahí de esa manera el pecado ya no se puede enseñorear más en nosotros. Somos libres. Cristo nos llamó a libertad. Cristo vino a nuestras vidas para destruir toda obra del diablo. La Biblia nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que deja que la gracia de Dios toque tu vida. También lo que quiere hacer el Señor es sacarnos, ¿verdad? Hacernos libres de toda miseria física y espiritual. Como le dije, este hombre fue libre y recuperó su dignidad. A lo primero andaba desnudo, semidesnudo, ahí dando voces, pero luego que fue libre, que Jesús lo liberó, que le sacó ese espíritu inmundo que lo hacía, era lo peor para él, fue libre, recuperó la dignidad, estaba vestido y en su cabal juicio. Jesucristo también, como les decía, hoy nos hace libres de toda maldición generacional. No importa si tu padre fue borracho, no importa, vos no lo seas, porque Jesucristo está contigo. No importa lo que haya sido tu madre, tu padre, tus abuelos, no importa. Eso no tiene nada que ver, Cristo rompe, se tienen que romper esas maldiciones, ¿verdad? Hereditarias. Cristo es el que cambia las generaciones. Vos podés ser el mejor en la vida de tu generación. Vos podés decir hasta acá, de aquí en más no. Mis hijos van a ser mejor de lo que yo fui. Mis nietos van a ser de bendición. Mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, todo lo que venga después de mí van a ser de bendición. Ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque decidimos entregarle nuestra vida, nuestra familia al Señor. Dios quiere que seamos prosperados en nuestras vidas. Él es quien reprende al devorador de nuestra vida. Yo sé que la Biblia dice en Malaquías, ¿verdad?, que probadme en esto si no abriré las ventanas de los cielos cuando nosotros entregamos nuestra economía al Señor, y dice que voy a reprender por vosotros al devorador. ¿Verdad? Lo dice. En el Nuevo Testamento también hay señales de que Dios prospera, de que Dios bendice cuando nosotros le entregamos la economía al Señor. No andes jugando a nada. Todos anhelamos tener una herencia, ¿verdad? Que alguien nos llama y nos diga, bueno, se murió un tío que ni conocía. No tenemos, eso no ocurre, eso pasa solo en las películas. Tenemos al Dios, al dueño de la plata y del oro, que nos hace prosperar a medida que uno se deja. Así que Él nos hace libre en todo eso también. Él no quiere que andemos en la miseria. Él quiere que seamos prosperados, ¿verdad? Que marquemos Amén. La diferencia de ser hijos de Dios. Y Cristo, ¿para qué nos hace libre también? Primero que nada, como les decía, para que tengamos una vida de abundancia. El diablo vino para matar, buscar y destruir. Pero dice la Biblia que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea que lo primero que Dios quiere, que Jesús quiere, que tengamos vida. Si vos ya no le encontrás el sentido de la vida, no sentís que es una carga, que es pesada, entregar la vida al Señor. Él tiene un propósito contigo. Para que recuperemos entonces lo que perdimos por andar esclavizados ahí por el pecado. Cuando este varón, que nos cuenta la Biblia, que fue sanado, que fue libre, lo más lindo y curioso, ¿verdad?, es que la gente de ahí dijo, bueno, Jesús, vení que aquí hay más. No, andate. Antes tenían miedo del endemoniado, ahora tenían miedo de Jesús. Ahí le dice el Señor, vete de acá. Y este hombre quiso irse con Jesús, pero el Señor le dice, no, ve y cuenta los tuyos, o sea, recupera tu familia. Y eso es lo que hace el Señor, cuando nos da vida, nos hace que recuperemos también lo que hemos perdido, que recuperemos la familia, que recuperemos el hogar, que recuperemos la paz. Él nos hace libres para que anunciemos cuánto nos amó, ¿verdad?, y cuánto tiene misericordia de nosotros. Cristo rompe toda cadena espiritual. Cristo rompe toda maldición que se haya venido sobre nuestras vidas. Fíjate algo importante que a veces cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta. En el capítulo anterior nos muestra que Jesucristo vino en la tormenta, ¿verdad? Jesús era hombre, ¿sí o no? Tenía sus limitaciones, pero también era Dios. Él sabía lo que la gente pensaba, él sabía lo que iba a pasar más adelante. Recordemos que cuando Pedro le dice, yo iré contigo hasta la muerte, le dice, tranquilo Pedro, que vos me vas a negar, no te apures. Él sabía lo que iba a ocurrir. A lo que voy con esto, que él sabía que en ese lugar, en esa región que iba, le iban a correr, le iban a echar, nadie le iba a aceptar. Solamente este hombre, que andaba endemoniado, ahí iba a recibir. Aún así todo, Jesús atravesó una tormenta por esa persona. Por amor a esa persona que estaba siendo atormentada, él pasó la tormenta y llegó igual. No le importaba la popularidad a Jesús, le importaban las vidas, le importaban las almas.
¿Qué quiero decir con esto? Es que si Jesús atravesó una tormenta para salvar a un solo hombre que estaba atormentado, que no tenía paz ni gozo, ¿cuánto más va a hacer por ti? Que has venido a su casa, que has venido a buscar de él. ¿Cuánto más no va a romper alguna cadena, no va a romper alguna atadura si tú has venido a su casa en este día? Déjame decirte en esta hora que tú y yo somos importantes para Dios. ¿Te duele cualquier cosa? A veces la gente, las circunstancias de la vida, los golpes de la vida, ¿verdad?, te hacen pensar que sí sos cualquier cosa, que no vales nada, ¿verdad?, que sos simplemente el hazme reír del barrio. No, tú y yo somos importantes. Jesús entregó su vida en la cruz para que seamos libres del pecado, libres de toda atadura, ¿verdad?, libres de toda artimaña. Quizás estamos cansados de luchar y ver que no avanzamos. Nos levantamos de mañana, trabajamos, le metemos ganas, le metemos onda, ¿verdad? Pero estamos estancados, estamos atados. Entonces es necesario entregar la vida al Señor, que Él rompa con lo que está atando en nuestra vida, con lo que está impidiendo que uno prospere, con lo que está impidiendo que uno crezca. A veces, en ocasiones, estamos atados, ¿saben a qué cosa? Al pasado. Y en el 50 fuimos campeones del mundo, y que esto y que aquello, y no nos fijamos en el presente. Deja el pasado atrás y enfocate en lo que Dios tiene para adelante, como decía el apóstol Pablo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia la meta, hacia el premio del llamamiento del Señor. Entregale tu vida al Señor y despojate de todo peso. Ahí rechazá, quizás en esta hora Dios te traiga ahí a recuerdo de que antiguamente hiciste un pacto. Y no te diste cuenta, vos lo hiciste de buena fe, no te diste cuenta que lo que estabas haciendo era un pacto que te traía una atadura, que te traía una ligadura, ¿verdad? Y hoy el Señor te está mostrando que rechaces eso, que niegues ahí, que digas, Señor, perdóname, hice tal cosa, quizás en mi ignorancia fui ahí al curatero, al brujo de la esquina para que me diera un trabajo, y tal, hoy me siento que estoy más atado que nunca. Entregáselo al Señor, que el Señor tiene poder para romper con toda brujería, con todo trabajo que te hayan hecho en tu vida o que vos los hayas hecho inconscientemente. Cristo es el único que tiene poder para romper toda cadena, toda atadura. Él nos hace libres y solamente Él es quien prospera nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a orar en esta noche, vamos a adorar al Señor, pongámonos de pie. Ahí. Bendito sea tu nombre, Señor. Y que sea Dios en esta hora rompiendo con toda cadena. Solamente tú sabes ahí de que necesitas. Si quieres que el Señor rompa algo, dices. Sí, Si Señor. crees que necesitas ahí de Jesús, sea que rompa alguna cadena, quizás sea en tu economía, que te sientas atado, que sientes que no prospera, que no avanza, ahí entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Quizás sea la enfermedad, que te siente ahí que no sana, que estás ahí atado, entrégaselo al Señor. Y si quiere que estemos orando por ti, pasa aquí al frente, adelante, y oraremos por ti. Oraremos en el nombre de Jesús para que Él rompa con toda cadena,